Niños, vayan por allá que ahorita, ahorita, ahorita les dedico tiempo. Ahorita. Muy buenos días. Profe, buenos días. Casi no me logro conectar. Qué cosa tan horrible. Yo el sábado no me pude Ah, conectar con sí. usted. Yo lo veía, lo escuchaba, pero usted no me hablaba. Esta es la cuarta intento de conectarme. Estaba Sí, desde señor. las 9:10 tratando de me conectar y no, me decía que no, que la reunión no existía, que no existía. No sé qué pasa. Bueno, pero bueno, ya lo logré. Gracias a Dios. Buenos días, profe. Buenos días, Jacqueline. ¿Cómo amaneció? Buenos días, profe. Bien, bien. Y doña Consuelito, ¿cómo está? ¿Cómo han pasado la semana? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Y ustedes? Ah, pues bien, gracias al Señor, muy bien. Ay, espérate, si está grabando, vamos a esperar 2 minuticos mientras se nos conectan otros compañeros. Listo. ¿Será que don Guillermo se conecta hoy o no? ¿Qué sabes de él? Lucero. No, no. Él como que tenía un problemita por ahí y Ahora no se pidió conecta. permiso a la Ah, profesora de matemáticas. entonces no se conectará hoy. Sí, Listo, él tenía por ahí un problema que resolver y estaba muy... Listo. Entonces, me pienso que a medida que se vayan metiendo, entonces que se vayan, y si les falta alguna, pues que se vayan uniendo al tema. Y para eso voy a montar también el video, ¿cierto? Si les falta Sí, alguna señor. cosa, pues sino que vuelvan a mirar el video, que con eso vuelven a recortar. Listo. Bueno, Listo, profe. les voy a compartir pantalla, perdón. Bueno, ya están viendo acá esto, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, el tema que nos compete pues en este es la urbanización, pues la forma como se ha urbanizado, como se ha organizado en Medellín y en todas partes, cómo ha crecido la geografía urbana, que es una nueva forma, que se lo expliqué la semana pasada, que es una nueva ciencia de las ciencias sociales y de la geografía, pues básicamente las ciencias sociales, que ha venido estudiando ese fenómeno de la formación de las ciudades, pero no solamente de la formación de las ciudades como tal, como estructuras o infraestructuras, sino también mirándolo desde el punto de vista sociocultural. Entonces, cuando hablamos del aspecto sociocultural, nos vamos a remitir al tema que nos compete hoy. ¿Cuál es? El tema de hoy está enfocado básicamente en que en esta clase van a localizar las zonas de la ciudad de Medellín y del municipio de Envigado, donde se concentran los fenómenos sociales como la pobreza, la violencia, los asentamientos informales y explica las posibles causas y consecuencias de estos. Este trabajo deberá hacerse en el cuaderno de sociales y deberá ser contada como una reflexión. O sea, no es que ustedes van a coger un texto y lo van a transcribir, sino que ustedes van a contar desde sus propias palabras
porque ustedes también tienen un conocimiento, ¿cierto? Ustedes no son personas que aparecieron de la noche a la mañana en este mundo y ustedes saben que todos hemos vivido todos esos procesos. ¿Cuáles son básicamente lo que ha generado, una de las cosas que más ha generado este problema o esta situación, este fenómeno, porque no podemos hablar de problema y no un fenómeno, es la migración, ¿cierto? Recordemos que, un momentico que tengo que a Diana, bueno, pero saludemos que ella siempre saluda muy formales para poder continuar. Cero, ¿qué hay? Diana, Profe, buenos días, ¿cómo amanecieron? bien, ¿y usted, profe? Lo más de bien, gracias. Y Diana, ¿cómo amaneció también? Bien. Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y Me usted? alegra mucho, lo más de bien, gracias a Dios. Estamos apenas comenzando la clase, entonces les estaba hablando a las compañeras que ya están conectadas. Hoy vamos a hablar de las causas y consecuencias que ha traído la pobreza, la violencia y el asentamiento, o sea, los barrios de invasión en el área de Envigado y Medellín. Pero ustedes no lo van a hacer como en una forma, coger un texto, porque ustedes no van a encontrar nada en internet. O sea, van a encontrar mucha literatura, pero a la final no van a encontrar nada. Parte más de de una reflexión personal. Porque ustedes han vivido, viven y han visto, y puede que ustedes, algunos de ustedes hayan sufrido la situación del desplazamiento forzado, ¿cierto? Puede que algunos de ustedes, o de la migración, porque la migración también venezolana ha generado cordones de miseria y de pobreza también, ha venido a acrecentar estas zonas, a crear barrios de informalidad, o sea, barrios de invasión. Lo que pasa es que se dice con una palabra elegante informales, pero sí, son barrios de invasión, que se apoderan de terrenos que no le pertenecen y construyen ahí, y con el tiempo van cambiando de la madera hacen un murito, porque van consiguiendo, luego hacen otro y bueno, ya van cambiando de la construcción netamente informal a una construcción ya más formal. Y así consecutivamente hasta que va mejorando su calidad de vida. Muchos de los barrios de Medellín, que es lo que llamamos las comunas, y tenemos también esta zona del Alto de Misael, parte del Salado, parte del Alto de las Flores, que originalmente hace muchos años hubo mucha invasión. Yo me acuerdo que yo vivía ahí por la Flota Cagajón y yo me asomaba a la terraza de mi casa y miraba hacia el lado hacia el Alto de Misael, hacia el Alto pues de allá, pues de las Flores y todo eso. Uno veía puros tugurios. Me acuerdo que habían casas en madera, puros tugurios. Hoy en día ya no existen porque el municipio pues ha intervenido, porque la gente también mejoró su calidad de vida, pues ven muchas situaciones que en un momento determinado pues hizo que la ecología visual cambiara. Cuando hablo de ecología visual es cuando las ciudades cambian su aspecto. De unas ciudades netamente llenas de cordones de pobreza, va cambiando la fisonomía y va tomando ya con material, con casas más estructuradas, de formas más estéticas. Entonces, y que va dando mejor calidad de vida. Entonces, eso básicamente es lo que van a hacer ustedes. Recordar, escribir y mirar hasta qué punto ustedes también pueden expresar eso con lo que piensan, sienten. Para eso yo entonces voy a mostrarles unos videos, ojalá alcancemos a verlos todos, unos videos que hablan sobre esta situación, como una base para que ustedes partan de allí, para su propia reflexión. O sea, es como contar usted, como sentarse a recordar. O si, por ejemplo, Jacqueline es una niña muy joven, Jacqueline no le tocó vivir eso, pero se puede citar con su mamá, su abuelo, una tía o alguien que haya vivido toda esa situación de desplazamiento, de migración del campo a la ciudad, de la formación de todos esos barrios, de los barrios pobres de Envigado también, porque es que Envigado no, nadie puede decir que Envigado es de ricos. Envigado también tiene zonas muy pobres, que hoy en día han mejorado, repito, pero todavía quedan algunas zonas de mucha deprivación. Entonces, Profe, hola, yo envié ese trabajo ya. sí lo hizo. Bueno. Sí, señor. Bueno, pero eso no era era para hoy, queridita, era para Ah, hoy.
Bueno, Bueno, ¿qué más se va a hacer? o sea, ¿ese era para la otra semana? Sí, pero si ya lo envió, pues bueno. Pero igualmente complementemos con los videitos que les voy a mostrar. Listo. Espérate esto, porque no me quiere funcionar. Profe, Hola, bro, hola. yo me conecto con Valentina. Sí, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, tranquilos. Hágale. Vamos a ver unos videos. ¿Están viendo YouTube? No, ¿No están viendo un video? no, profe. No lo están viendo, espero yo No entonces. todavía, profe. Espero yo dejo compartir, vuelvo y comparto. Tengo que ver aquí ya, ¿sí? Ya. Profe, Hola. yo ya también hice esa, pero es que bregando a hacer la del 31, pero sí, don Guillermo me dijo anoche que todavía había plazo para esta semana, entonces ahorita la Sí. mando. No, hágala en el transcurso de la semana y me la manda la semana entrante. Y no hay problema. Entonces, bueno, Bueno, vamos profe. a ver Y este ahora le video. mando lo otro que ya había hecho. Sí, este video es hecho por la Personería de Medellín y nos va a contar más o menos cuál ha sido como la situación de la pobreza y la formación de los cordones de pobreza que ha habido en Medellín. Que eso Bueno, también profe. no es ajeno a Envigado, porque Envigado está unido a Medellín, ¿cierto? Bueno. Ah, no, pero un momentico. Un momentico que no he compartido. Esperen que tengo que volver a compartir porque tengo que compartir el audio. Parece que Audio. hiciera pesas o pierna. Bueno, ahora sí. Antes de lo pensado, veremos cómo la guerra aumentará y ya no solo será una lucha por el poder. Ha de ser porque la mayoría del pueblo tendrá hambre y tan solo unos pocos comerán caviar. Vivimos en una sociedad en la que conviven la abundancia y la miseria. Un mundo con niveles de riquezas y pobrezas sin precedentes. Realidades económicas que transforman en ilusiones cualquier declaración de derechos humanos, porque nos referimos a situaciones en las que las personas carecen de lo más indispensable para que sus vidas puedan ser consideradas humanas, e incluso para que puedan seguir viviendo. Medellín, una ciudad innovadora, pero inequitativa. La pobreza concentra un gran poder mediático año tras año, y año tras año, 10 millones de personas, niños principalmente, mueren de hambre en una proporción de 1 por segundo. Las necesidades más grandes, que le dijera pues yo, uno, pues, la salud, que la riqueza que el Señor lo dio mejor. Bueno, fuera de eso, malas situaciones que siempre le hace a uno, falta la platica para comprar lo que necesita, porque uno sin plata no vale nada. En el mismo territorio coexisten habitantes con acceso a todos los bienes y servicios y otros limitados a un nivel de vida precario e insuficiente, con altos niveles de pobreza, desigualdad e inequidad. Cada vez es más amplia la brecha que existe entre aquellos pocos que lo tienen todo y otros tantos que nada poseen. La relación entre pobreza y, digámoslo así, o inequidad existente en la municipalidad en relación con el número de viviendas por estrato, pues nos muestra el último dato que presenta la ciudad, que es la encuesta de calidad de vida pues, del 2012, porque apenas va en proceso la 2013, nos muestra que en el estrato 1, 2 y 3 está el 75% de las viviendas de Medellín. Y básicamente en el estrato 1 y 2 estamos hablando casi de un 50%. Esto ya es un indicativo pues, de que en la ciudad ocurre algo frente al tema de la distribución de los ingresos o la posibilidad de la gente acceder a unas condiciones de vida más adecuadas. Sin embargo, en Colombia y especialmente en Medellín, la situación es similar.
Una ciudad de exportación, pero que al interior sufre y padece conflictos que ponen día a día en riesgo a cada uno de sus habitantes. Según el diario El Espectador, durante el 2013, la ONU Habitat lanzó los resultados de un estudio realizado durante 20 años, el cual plantea que Colombia es el tercer país más desigual de Latinoamérica, encabezado por Medellín como la primera ciudad que presenta esta problemática. La situación de Sonia Esmeralda Tuberquia es un claro ejemplo de lo que sucede. En ese momentico, pues digamos que vivimos en un estado no crítico tampoco, porque a lo menos tenemos una casita, ya sea de madera y tapadita a veces con plástico, con lo que sea, a lo menos tenemos algo. Y sí, la idea es como intentar quizás cada día uno conseguir pues hacer un hogar digno, mejor que aunque vivimos. Imagínense en ese momentico, somos 10 personas que vivimos acá. Cuando yo estaba pues sola, nomás vivía con mi mamá, tengo 2 hijas, con mis 2 hijas y mis 2 hermanitos, seríamos 6 personas. Y como con el muchacho que estoy viviendo tiene 3 niños, entonces serían 4, seríamos 6 más. Entonces un tico nomás trabajamos nosotros 2. Y digamos que nomás nos alcanza para la comida y ya, no nos alcanza, sino bueno, a lo menos gracias a Dios no pagamos ni agua, sino nomás la luz y la comida. Y digamos que no nos da para más. Pobreza y desigualdad no son lo mismo, aunque están ligadas. Y aunque el primer concepto no ha aumentado en la ciudad, la desigualdad sigue siendo un tema pendiente en la agenda, pues las administraciones se han concentrado en rebajar los índices de pobreza, pero la inequidad persiste y se debe enfrentar con nuevas políticas que la contrarresten. En el año 2012, el coeficiente de Gini, que mide la concentración de la riqueza en una comunidad, se calculó para la ciudad en 0.91, siendo identificada como la sociedad con mayor concentración de la riqueza en las 13 áreas metropolitanas del país. Sin embargo, los niveles de ingresos económicos de la mayoría de los habitantes se encuentran por debajo de lo que realmente cada persona necesita para tener un nivel de vida aceptable. Hablemos de una persona, si por encima de 200.000 pesos supera sus condiciones de pobreza. Entonces, si yo supongo que esa persona se moviliza al menos una vez al día con un tiquete de metro integrado que te puede valer 2.200 pesos, al día son unos 4.400 pesos, al mes puede significar solo en transporte de esos 200.000 te vas a gastar 130.000. Te pueden estar quedando 70.000 pesos para pagar servicios públicos, para pagar vivienda, para los gastos que demande las condiciones de educación, para algo de recreación. Yo creo que eso nos puede dar un poco la idea de que alguien en un mes cubra en general sus necesidades básicas de manera digna, con alrededor de 200.000 pesos. Yo creería que no. Debe ser claro que la desigualdad se mide en nuestro sistema por puntos. Y un ejemplo de nuestra situación es que en el año 1991, Medellín, como símbolo de la inequidad, pasó de una brecha de 21 puntos en 1991 a 56 puntos en 2010. Lo cual asegura que si en 1991 un habitante pobre ganaba 1 peso, un rico ganaba 21 veces más que él. Y en el 2010, esa brecha fue de 1 a 56, ampliándose en 35 puntos. No solamente podemos hablar de una brecha existente en las ciudades. Basta con mirar el desequilibrio que existe entre municipios y ciudades. Según la revista Semana, las diferencias regionales son aún más escandalosas. El ingreso por habitante del chocuano medio es la 6ª parte de un bogotano. Antioquia es la región más inequitativa desde el punto de vista de la tierra. El Gini que entrega, eso es oficial, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Gini de la tierra es de 0.914, ¿sí? Prácticamente cercano a 1. Y el Gini de capital es todavía mucho más inequitativo. El de capital es, digamos, quiénes son los dueños de las grandes empresas, quiénes poseen acciones de las empresas, que es un puñado, digamos, muy pequeño de familias o de personas en la sociedad. Hay un dato que el mismo actual plan de desarrollo de Aníbal Gaviria trae en su diagnóstico y que a mí me parece indicativo. En el universo de empresas existentes en la ciudad, más o menos 1.2% son las grandes empresas. Y máxime aún sí tenemos un universo empresarial en que el 90% son microempresas y famiempresas.
Entonces, en general, esas empresas están endeudadas, no pueden generar empleo de calidad. El salario mínimo siempre ha sido un tema importante al final e inicio de cada año. Y aunque los habitantes de países como el Reino Unido, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos nunca se preocupan por cuánto será el incremento anual de su salario, ya que los sueldos mínimos superan los 1.600 euros mensuales, lo que en Colombia serían 5.800.000 por cada mes. Esta cifra supera todas las expectativas de cada uno de los trabajadores rasos que hacen parte de esta Colombia querida, de este gobierno con características tan particulares en el que pocos ganan mucho dinero y millones de colombianos se conforman con los 612.000 pesos mensuales o hasta menos dinero. La situación es clara para Luis Enrique Guisao, un hombre de 88 años que vive en la extrema pobreza. Muy sencillo. Ahorita a mí me están dando una platica por allá, por la tercera edad. Yo siempre tazo la platica para ir comprando la comidita, así. De pronto consigo por ahí también créditos, me largan por ahí arrocitos, huevitos, y ahí voy pasando yo y voy pagando ahí. Y yo muy bueno con uno, y nunca lo deja sufrir del todo. Uno pobre no puede ser orgulloso. La carne no solo no la tendría. ¿Por qué? Por la pobreza. Una libra de carne está valiendo 5.500 y 6.000 pesos. Y con eso compra uno arrocito, compra panela y hasta repitas en vez de comprar una libra de carne. Uno tiene que buscar la economía. ¿Qué vamos a hacer? No pobre, no pobre. Es increíble cómo algunas personas que viven en la extrema pobreza aún conservan la fe y en medio de la miseria creen que las cosas pueden ser mejor. La paz duradera es más que la intervención de los cascos azules en el mantenimiento efectivo de la paz exige una noción más amplia de la seguridad humana. No podemos estar seguros rodeados por el hambre. No podemos construir la paz sin aliviar la pobreza. No podemos construir libertad sobre cimientos de injusticia. Uno de los aspectos críticos de la ciudad lo constituye el de la seguridad ciudadana. Es necesaria la implementación de una política a corto, mediano y largo plazo que permita recuperar el control del territorio por parte del Estado. Ya regresamos. Tiene agua, petróleo, recursos. Colombia es uno de los países más ricos del mundo. Tiene agua, petróleo, recursos mineros, selvas, diferentes especies animales y gente emprendedora y trabajadora. Todo esto para hacer de este uno de los países con mayores ingresos por habitante. Pero la realidad es otra. Somos el tercer país más inequitativo. Hambre, pobreza, miseria, desempleo, analfabetismo y entre otros hacen parte de nuestra realidad. La pobreza implica no tener la oportunidad de vivir una vida sana, larga, creativa y disfrutar de libertad, dignidad, respeto por sí mismo y por los demás. Sus causas son múltiples. Entre ellas se encuentran los problemas políticos, la crisis de los mercados financieros, los desastres naturales, la gestión inadecuada del medio ambiente. Algunos estudios hablan de que estamos en la sociedad de la copa de champaña. Yo creo que todos, si estamos en nuestras casas, podemos coger una copa de champaña y ver que la copa de champaña tiene una parte arriba gruesa y la otra parte es lineal. Entonces, digamos que la riqueza que se produce en la sociedad se queda toda arriba, en un grupo muy pequeño de familias y de personas. Y hacia abajo se irradia poca posibilidad, digamos, de disfrutar de la riqueza que la sociedad ha generado. De conjunto, todas las personas están produciendo riqueza, sea como trabajadores, sea como empresarios, sea como agricultores, sea como dueños de la tierra. Pero las posibilidades de que esa riqueza producida en la sociedad se distribuyan de manera equitativa y eleven de conjunto la calidad de vida de la sociedad, digamos, yo creo que es lo que más mal está haciendo esta sociedad.
La falta de empleo, la violencia y el desplazamiento forzado son algunos de los factores que inciden notablemente para que la situación de la pobreza e inequidad se perpetúe en la sociedad. La relación entre pobreza y violencia aquí en el barrio tiene que ver también con esa vulnerabilidad de derechos, del tema del no poder acceder a la educación, del tema de no poder tener alimentos en sus casas para poder sobrevivir. Aquí hay situaciones muy críticas de chicos que a muy temprana edad les toca trabajar para poder llevar alimentos a su familia. Entonces, obviamente aparece el tema del microtráfico y ese otro tipo de situaciones, y hay como solamente esa opción. Ahora, aquí hay una escuela del deporte que es del INDE, pero no es el 100% para toda la comunidad, porque aquí hay muchos niños, muchos jóvenes, aquí no hay más otras opciones. Las comunidades cada vez padecen más las necesidades que lamentablemente no son subsanadas por el Estado. Muchos se enfrentan a situaciones adversas que no pueden superar y no sobreviven en esta ciudad que parece grande ante las situaciones. Nosotros llegamos aquí hace como 19 años, que fuimos desplazados de Urabá. Cuando nosotros llegamos acá a la acción comunal, como que eso es como de la acción comunal, porque nosotros no pagamos agua. Pues la olla es que eso es de la acción comunal. Por mangueritas se reparte el agua para todas partes. Nosotros nos desplazamos en el 94 de San José de Apartado, digamos que sí, por violencia. Nosotros pues mi mamá tenía finca, mi abuelito y mi abuelita tenían finca, cada quien tenía su finca, les tocó vender todo. El desplazamiento es uno de los puntos críticos. Además, el empleo es uno de los factores fundamentales para que la tasa de pobreza se sostenga o disminuya. Medellín es una de las ciudades que mayor posee personas con subempleos o simplemente desempleados. Yo creo que una de las principales causas de la pobreza de la ciudad es la falta de trabajo que hay en la misma. Nos hemos dado cuenta que para Medellín y la metropolitana hay una tasa de desempleo muy alta, alrededor del 10.7% según las últimas estadísticas del DANE, y esto ha llevado a que se generen estos digamos, problemas sociales de la pobreza. ¿Por qué? Porque normalmente desde OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, se ha creído que contar con trabajo nos da la posibilidad de generar, digamos, como excluirnos de los espacios de pobreza. Entonces, si vos no tenés un trabajo en condiciones dignas, en las que te den remuneraciones dignas, esto va a llevar a que se den condiciones de pobreza porque no hay unos ingresos adecuados, etc. Esa puede ser una posible explicación. Medellín tiene una alta tasa de desempleo. Fuera de eso, Medellín es una ciudad receptora de población en condición de desplazamiento. Sin embargo, ahora es muy difícil encontrar un empleo bien remunerado, un empleo que pague la seguridad social, un empleo que ofrezca beneficios y un futuro con pensión. Los oficios y trabajos de ahora no prometen nada. Mi esposo y yo nos vamos los domingos en la tarde a reciclar a Itagüí. Y con eso nosotros compramos, con esa plata que recogemos del reciclaje, nos hacemos 80.000 pesos de reciclaje. Y con eso nosotros compramos chécheres a los mismos recicladores. Les compramos ropa, zapatos, lo que sea. Con que sea, pues, como digamos, cosas utilizadas que ya la gente bota. Entonces con nosotros vamos y los vendemos por el hueco, que la gente compre todo eso. Y con eso nos hacemos más o menos 200. Los lunes es el único día que es como, digamos, que nos va bien. Que ya los martes él se va solo y se hace por ahí 40, 30, 20, así. Entonces, digamos que no es como mucho. Entonces, con la plata que nos hacemos el lunes, en la noche, el domingo en la noche y el lunes, con eso mercamos los martes. ¿Quién puede vivir con menos de un salario mínimo? En Medellín muchas familias tratan de seguir adelante, pero las condiciones no lo permiten. La ola de desigualdad se ha perpetuado y se necesita otro tipo de estrategias que mitiguen la situación. La alcaldía debe acentuar las políticas de carácter social que contribuyan a disminuir la pobreza e inequidad, invirtiendo el máximo de los recursos disponibles en salud, educación, alimentación, agua potable, servicios públicos domiciliarios y la vivienda digna de la población. Y aunque son muchas las estrategias de esta administración que se ha llevado a cabo durante los últimos periodos, lo cierto es que el crimen y la violencia siguen estando presentes. Quiero ver la pobreza en los museos. ¿Será señal de que es historia? Se reconocen los esfuerzos que se han realizado desde la institucionalidad local, tratando de mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, no ha sido suficiente y se precisa una política de distribución de ingresos y riquezas impulsadas desde la administración municipal. Ya regresamos.
Nos debería de avergonzar nuestra realidad social. Gente miserable que vive en permanente angustia, sometida al hambre, la pobreza y la miseria. Para superar esta problemática es fundamental que se avance en la garantía de los derechos humanos. Los derechos a trabajar, a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, la alimentación y la educación, que constituyen la base del pacto, guardan una relación directa e inmediata con la erradicación de la pobreza. Eso es muy duro porque quizás uno al ver al otro, digamos, con su forma, de que tenga una casa, digamos así, lujosa, y quizás a uno, por ejemplo, en esta antro acá, dormimos a 3 o 4 en una sola cama, pues juntos. En cambio, digamos que yo trabajo en casas de familia, que digamos que la gente tiene su forma, su plata y todo, y por ejemplo yo veo que un solo niño tiene, digamos, su cuarto, su chifonier, todo para él, ¿sí me entiende? Y quizás uno no puede ofrecerle eso a la hija de uno. Sí, es duro, es durísimo, porque a uno le duele mucho eso, pero hay que seguir adelante y pedirle mucho a Dios que algún día uno también quizás pueda cumplir su sueño de quizás tener una casa, que sus hijos tengan su espacio y sus cosas, y sería muy bueno, pero hay que perder las esperanzas y ya, eso es todo. Bueno, ahí podríamos decir que efectivamente se necesita una política pública dirigida específicamente a la erradicación de la pobreza y la inequidad. Y otra que yo creería que es muy importante es una política pública con enfoque de trabajo decente. ¿A qué me refiero con el enfoque de trabajo decente? Una política pública en la que se garanticen los contratos laborales a término indefinido, que se elimine un poco todas formas atípicas de contratación como cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios temporales, etcétera, que se generen remuneraciones justas, que haya una protección social integral. Cuando yo me refiero a protección social integral no es salud y pensión, no, es salud, pensión, riesgos profesionales, cesantías, cajas de compensación, etcétera. Las comunidades reconocen la labor que se realiza desde la administración. Aunque son muchas las necesidades que faltan por suplir, no pueden negar que han sido muchos los beneficios recibidos y aprovechados. Medellín debe avanzar básicamente en resolver una gran contradicción que tiene en el momento, porque pues está posicionada una ciudad internacionalmente como una ciudad innovadora, una ciudad de eventos internacionales, una ciudad que va caminando hacia la competitividad, hacia la inserción en la globalidad. Pero por el otro, a nivel doméstico, debe empezar a solucionar o seguir fortaleciendo y potenciando los trabajos que encaminaban a resolver las condiciones de inequidad y pobreza. El pensamiento que yo tengo todos los días cuando me levanto es tener un hogar digno para sobrevivir. Pues siempre he llegado como a luchar y a intentar como de tener mi casa, ofrecerle una vida mejor a mis hijas, que quizá yo sé que se las merece y mucho más de eso, pero uno a veces no alcanza hasta allá. Quizás dicen que los sueños no se, pues, que hay sueños que se hacen realidad, pero uno nunca debe, digamos, de fallar, sino seguir adelante. Y ya, eso es todo. La educación es otro de los ítems importantes que se deben abordar desde la política pública. Una educación con calidad para todos. Una educación que forme sujetos pensantes, propositivos y creativos que construyan el futuro. Tenemos que transformar o generar políticas que transformen esas condiciones de equidad para que efectivamente este panorama pueda cambiar y que la pobreza no esté asociada, digamos, a la violencia, a la posibilidad de que los jóvenes y jovencitas sean capturados, digamos, por las redes criminales y estar perdiendo su posibilidad productiva o estar perdiendo una posibilidad de pensar en su futuro como estudiantes universitarios o como tecnólogos bien preparados. Ahí también, digamos, hay un tema que es que a veces la educación pública y la privada es una educación que también tiene brechas, ¿sí? En los indicadores se muestra que en promedio, no necesariamente, muchas veces es de mayor calidad la educación privada que la educación pública. Entonces hay que expandir mucho más la educación pública y esa educación pública hay que hacerla de mayor calidad y hay que hacerla más atractiva para que ojalá el conjunto de la sociedad tenga acceso a educación pública de calidad y conviertan a los ciudadanos y ciudadanas en productores, generadores de riqueza y con una cultura política que trabaje por la distribución de esa riqueza y por la generación de mayor equidad. Solo cuando se logren niveles de vida en condiciones dignas para el pleno de la ciudadanía, puede cambiarse una historia cruzada por múltiples violencias. Como lo plantea el periodista Pablo Emilio Bando, la inequidad es el cáncer de Colombia,
que nos sume en graves y delicadas condiciones sociales, económicas y laborales. Nuestros jóvenes no pueden acceder a la educación superior condenándose a una existencia multiplicadora de pobreza. Sus hijos y los hijos de sus hijos llevarán sobre su humanidad la triste condición de pobres y todo cuanto ello significa. Es deber del Estado propiciar condiciones para el desarrollo de los proyectos de vida de la ciudadanía, partiendo de un goce integral de los derechos humanos. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla. Bueno. Sin palabras, ¿cierto? Sin palabras. Sí, profe. Profe, ¿nos va a mandar ese videito? Sí, ya se los mando al... no, es que va a estar en la clase, en el video de la clase. Bueno. Simplemente lo que les digo es, mire, es crear una reflexión frente a eso. O sea, el DBA busca que ustedes generen una reflexión frente a las causas y consecuencias de la pobreza, de la violencia. Pues es que ese video nos recrea todo. Ahí nos cuentan todas las causas, las consecuencias por las cuales de pronto ustedes también pueden haber vivido esa situación y hoy tienen ya un nivel de vida mejor porque han luchado, porque han tenido suerte, porque, como dice la muchacha, él ya sueña todos los días, se levanta todos los días pensando que va a tener la oportunidad y que va a sacar a sus hijas adelante, va a tener un hogar digno, va a tener la oportunidad de una educación digna, de una alimentación digna, de un vestido digno, todo con dignidad. No tener que hacer lo que hace, un domingo y un lunes ir a rebuscarse con recicladores para ir a revender las cosas, para poder comer, para poder tener lo básico. O sea, netamente lo que se llama el trabajo informal, puro trabajo informal, que no tiene ninguna clase de cesantías, no tiene ninguna clase de prestaciones que nadie los apoya. Nadie los apoya económicamente, simplemente es al rebusque, lo que me resulte hoy, lo que salga hoy del rebusque que hagamos. Y eso es lo que ha generado todos esos cordones de violencia. Y eso es lo que ha generado en que como no hay oportunidad, no hay preparación, no hay posibilidad de emerger. Emerger es salir de la pobreza. Las clases emergentes son esas clases que eran de clase baja, pero que de la noche a la mañana, con un golpe de suerte, por muchos factores, pudo conseguir dinero y emergió. Salió de la pobreza, que eso ha pasado también. Yo conozco gente que vivió en las comunas, que vivió en tugurios y hoy en día vive en tremendas casas. ¿Pero cómo? No haciendo los negocios lícitos, sino negocios ilícitos, ¿cierto? Traficando, manejando redes de mulas, trabajando con sicarios, haciendo extorsiones, bueno, cantidad de cosas que no son nada edificantes para la sociedad, al contrario, que son en un momento determinado un flagelo, un cáncer que va engrosando más la violencia y que en un momento determinado te ayuda a salir adelante, pero destruyes otras personas. Entonces, básicamente Medellín es eso. Medellín, Envigado no es ajeno a esa situación, todos lo sabemos. En Envigado se esconden las verdades. Las administraciones que tenemos siempre han tratado de maquillar, de ir maquillando por encimita las falencias económicas, sociales, culturales que hay en el municipio. Pero, por ejemplo, el municipio da mucho material, listo. Yo sé que el municipio da material para que la gente mejore sus viviendas, listo. Pero eso simplemente es maquillaje. Eso simplemente es para maquillar socialmente la imagen del municipio. Entonces, pero, profe, yo le hago un comentario desde mi punto de vista, pues porque yo le había hecho un trabajo como explicándole todas esas cosas, pero me pareció que me estaba como extendiendo mucho y me estaba metiendo en temas que realmente no daban, entonces hice como un resumen más bien y fue el que le envié. Pero yo con mis 68 años que tengo, yo le cuento una cosa, profe. Las alcaldías ayudan, ¿cierto? A nivel de municipios como Envigado, eso. Yo viví en un municipio toda mi vida
y en ese municipio yo veía hasta ahora, en este momento, que hay mucha gente que vive en extrema pobreza, eso es cierto. Pero ¿qué pasa, profe? Son gente que no tienen conciencia de que si a más hijos, más pobreza, ¿cierto? Sí, claro. Y por más de que les den educación, de que hay la planificación, de que hay que cuidar,